¿Alguna vez te has preguntado cómo una ciudad pequeña llegó a convertirse en sinónimo de disciplina, valentía y poder militar? Esta historia es para quienes buscan calma mientras descubren el profundo legado de Esparta, un mundo donde la vida y la guerra se entrelazaron para crear leyendas. Este es un viaje tranquilo que te ayudará a entender cómo la cultura de Esparta marcó la historia. A lo largo de este relato, descubrirás el nacimiento de esta polis, su sociedad única, la implacable formación de sus guerreros desde la infancia y las batallas que definieron su destino. Exploraremos su singular sistema político, la vida cotidiana, sus creencias religiosas y los factores que finalmente llevaron a su decadencia. Conocerás la valentía de sus soldados en las guerras médicas, especialmente en la famosa batalla de las Termópilas, donde el coraje y el sacrificio quedaron grabados para siempre en la historia. Más allá del campo de batalla, aprenderás sobre la economía espartana y cómo su sociedad funcionaba sin depender del comercio. Al final de este viaje, Esparta no será solo un lugar antiguo, sino una fuente de inspiración para comprender valores como la disciplina, la comunidad y la fortaleza interior. Déjate envolver por estas palabras y acompáñanos en este viaje tranquilo. Si te gusta este tipo de historias, no olvides seguir nuestro canal para más relatos relajantes y fascinantes. Comparte en los comentarios de donde nos acompañas hoy, porque en Pergaminos Olvidados, cada viajero es parte de esta aventura. Ahora, comencemos este viaje en el tiempo hacia el mundo de Esparta. Capítulo 1. El nacimiento de Esparta. Esparta nació en la región del Peloponeso, en un territorio conocido como Laconia, dominado por montañas y valles fértiles junto al río Eurotas. Su ubicación aislada permitió a los espartanos desarrollar una cultura propia. Los primeros pobladores fueron los dorios, un pueblo guerrero que llegó alrededor del siglo X a.C. y estableció un sistema social basado en la fuerza y el control territorial, influyendo profundamente en la rigidez y organización militar espartana. Según la leyenda, su fundador fue el rey Lacedemón. La polis se formó por la unificación de 3 ciudades principales, un proceso clave para su estabilidad. Desde sus inicios, la sociedad se estructuró en torno a la agricultura y la guerra. Los ciudadanos plenos, homoioi, se dedicaban a la preparación militar, mientras que otros grupos como los pariecos y los ilotas se encargaban del trabajo productivo. Su sistema político único, con 2 reyes gobernando simultáneamente, buscaba equilibrar el poder y evitar la tiranía. El control sobre los ilotas, una población servil, conquistada, fue fundamental para su sistema económico y social, aunque generó una tensión interna permanente que definiría gran parte de su historia. Capítulo 2. En la sociedad espartana. La sociedad espartana estaba rígidamente dividida en 3 grupos. En la cima se encontraban los ciudadanos plenos, los homoioi, quienes dedicaban su vida a la preparación militar y poseían todos los derechos políticos, una élite exclusiva para nacidos de padres ciudadanos. Por debajo estaban los periecos, habitantes libres de las zonas periféricas, encargados del comercio y la artesanía, pero sin derechos políticos completos, viviendo subordinados, aunque protegidos por Esparta. En la base se encontraban los ilotas, una clase servil de poblaciones conquistadas que trabajaban la tierra para los espartanos. Su situación era precaria, viviendo bajo opresión y vigilancia constante para evitar rebeliones, lo que generaba una tensión permanente. Un rasgo singular era el papel de las mujeres espartanas, quienes gozaban de mayor libertad y acceso a la educación física. Su función principal era formar futuros guerreros fuertes y saludables, además de administrar las propiedades mientras los hombres estaban en la guerra. El matrimonio tenía como objetivo la procreación de soldados y la cohesión social forjada a través de la camaradería y la lealtad. Era la base de su eficacia militar, haciendo que la vida girara en torno al bien común, por encima del individualismo. Capítulo 3.
El agogé. La educación espartana, el agogé, era el riguroso sistema educativo obligatorio para todos los niños espartanos a partir de los 7 años. Este proceso, que duraba hasta los 20 años, los separaba de sus familias para forjarlos como soldados disciplinados y obedientes, enfocándose en la resistencia física, la valentía y la lealtad. Supervisados por instructores severos, los jóvenes vivían en austeridad, aprendiendo a soportar el dolor y el hambre sin quejarse. El entrenamiento militar incluía el manejo de la lanza, el escudo y la espada, además de tácticas de combate en formación. Se les enseñaba a sobrevivir en la naturaleza y a robar con astucia, siendo castigados solo si eran descubiertos, para fortalecer su ingenio y resistencia. Los vínculos de camaradería eran esenciales, creando un espíritu de hermandad indestructible que los preparaba para actuar como un solo cuerpo en batalla. Aunque las niñas no entraban al agogé, recibían una educación física rigurosa para ser madres de guerreros robustos. El agogé no era solo una educación, era la esencia de Esparta, el alma que forjó guerreros legendarios y que hizo invencible a esta ciudad. Capítulo 4. A la vida militar en Esparta. La vida militar era el centro de la existencia en Esparta. Cada ciudadano era un soldado implacable y disciplinado, un hopleta, equipado con armadura pesada, escudo y lanza, entrenado para combatir en la temida formación de la falange. El honor y la valentía eran esenciales. Morir en batalla era la forma más noble de perecer, mientras que la cobardía era la peor deshonra. Como lo recordaba el dicho, vuelve con tu escudo o sobre él. La organización militar era estrictamente jerárquica y el entrenamiento era constante. Incluso en tiempos de paz, los espartanos no solo peleaban con armas, sino que usaban su reputación de invencibles como arma psicológica para disuadir a sus enemigos. A pesar de la dureza, la camaradería se forjaba en comidas compartidas y rituales que unían a los soldados. El liderazgo se basaba en el ejemplo, y los comandantes debían mostrar coraje y sabiduría. Aunque predominaba la guerra, Esparta también recurría a la diplomacia y las alianzas. Las mujeres, al criar hijos fuertes y administrar el hogar, cumplían un rol indirecto, pero fundamental. La vida militar era un compromiso de por vida que definió a Esparta como una máquina de guerra perfectamente afinada. Capítulo 5. A las guerras médicas. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos en el siglo V a.C. entre las polis griegas y el imperio persa, en las que Esparta jugó un papel destacado. El conflicto se originó por la rebelión jonia contra el dominio persa, apoyada por Atenas. En respuesta, el rey persa Darío I la inició una invasión que culminó en la batalla de Maratón, donde Esparta llegó tarde debido a festividades religiosas. Sin embargo, en la segunda invasión, liderada por Georgis y Undos, Esparta asumió un rol central en la alianza griega. La defensa heroica de las Termópilas, bajo el mando del rey Leónidas, se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio, aunque terminara en derrota. Paralelamente, la flota griega, dirigida por Atenas, lograba victorias navales clave, como la de Salamaina. La combinación de fuerzas terrestres y navales fue crucial para proteger la independencia griega. A pesar de las altas pérdidas, la participación de Esparta en estas guerras consolidó su prestigio como potencia militar y líder de la resistencia helénica, dejando una herencia cultural y simbólica que inspiraría a generaciones futuras. Capítulo 6. La batalla de las Termópilas. La batalla de las Termópilas, librada en el 480 a.C., es uno de los episodios más emblemáticos de la historia. En este estrecho paso montañoso, un pequeño ejército griego, liderado por el rey espartano Leónidas y sus 300 hoplitas, buscó frenar al vasto ejército persa de Georgis, y la ubicación estratégica permitió que un número reducido de soldados resistiera durante 3 días, demostrando la eficacia de la formación en falange. La resistencia fue feroz,
Pero un giro decisivo ocurrió cuando un traidor, llamado Ifialtis, reveló a los persas un camino secreto para flanquear la posición griega. Consciente del destino, Leónidas decidió quedarse con sus 300 espartanos y algunos aliados para cubrir la retirada del resto del ejército. Su sacrificio, aunque terminó en derrota, se convirtió en un símbolo eterno de honor, lealtad y coraje. La defensa de las Termópilas inspiró a todo el mundo griego a resistir al invasor y demostró que el poderío persa no era invencible. El heroísmo de Leónidas y sus hombres dejó un legado de valentía que ha trascendido los siglos. Capítulo 7. En el gobierno y la política espartana. El sistema político de Esparta era una mezcla única de monarquía, oligarquía y democracia limitada. La ciudad era gobernada por 2 reyes de familias distintas, una diarquía que buscaba equilibrar el poder. Junto a ellos, la Jerusía, un consejo de 28 ancianos, mayores de 60 años, ejercía un gran poder legislativo y judicial. La Asamblea Popular o Apeya, formada por ciudadanos, varones mayores de 30, podía votar propuestas, pero su poder era restringido. Los éforos, 5 magistrados, elegidos anualmente, supervisaban a los reyes y administraban justicia, convirtiéndose en figuras clave con gran influencia. La educación militar del Agogé era un requisito para aspirar a cargos públicos, reforzando la idea de que la fuerza y la disciplina eran la base del poder. Las mujeres, aunque sin participación directa en el gobierno, eran pilares fundamentales al administrar propiedades y educar a futuros guerreros. Este sistema, aunque rígido y conservador, fue eficaz para mantener la estabilidad, la austeridad y la fortaleza del Estado espartano durante siglos. Capítulo 8. La economía y la agricultura en Esparta. La economía espartana era austera y autárquica, centrada en la agricultura y la explotación de los ilotas, una clase de siervos esclavizados que cultivaban las tierras. Esto permitía a los ciudadanos espartanos dedicarse exclusivamente a la preparación militar. Esparta rechazaba el comercio y la acumulación de riqueza, llegando a prohibir las monedas de metales preciosos en favor de pesadas barras de hierro, para dificultar la corrupción y fomentar la igualdad. La producción agrícola, aunque limitada a cultivos básicos, era suficiente para sostener a la población gracias a una estricta organización social. Esta autarquía y aislamiento económico mantenían la independencia y el control interno, pero restringían el desarrollo más allá de la guerra. La tensión constante con los ilotas, cuya explotación era vital pero peligrosa, marcaba un delicado equilibrio en la estabilidad del sistema. En tiempos de guerra, esta economía garantizaba el abastecimiento del ejército, lo que era vital para su estrategia militar. En esencia, la economía espartana estaba al servicio de un proyecto social y político, donde el honor prevalecía sobre la riqueza. Epílogo en decadencia, curiosidades y legado de Esparta. Esparta nos enseña que la fortaleza no solo está en la fuerza física, sino en la unidad, la disciplina y el sacrificio por un ideal común. Su historia sigue viva como un faro que inspira a quienes valoran la resistencia, el honor y la superación de límites. La decadencia de Esparta fue un proceso complejo que abarcó varios siglos. El agotamiento demográfico debido a su estricto sistema militar, la constante amenaza de rebeliones de los ilotas y la derrota en batallas clave, como la de Leuctre, marcaron el inicio de su declive. La rigidez de su sistema político y educativo impidió que se adaptara a los nuevos tiempos, mientras que el ascenso de potencias como Macedonia, bajo Alejandro Magno, selló su pérdida de hegemonía. A pesar de su caída, el legado de Esparta perdura a través de sus fascinantes curiosidades. Su sistema económico igualitario con barras de hierro como moneda, sus capas rojas para ocultar heridas y los inusuales derechos de sus mujeres. Su influencia militar, con la formación en Phalange, sirvió de modelo para ejércitos posteriores, y su enfoque en el orden y la virtud
fue objeto de estudio por filósofos como Platón. Hoy, la palabra espartano evoca una vida austera y disciplinada, y su historia sigue viva en la literatura y el cine, como un símbolo eterno de resistencia, coraje y honor. Si este viaje por la historia de Esparta te ha fascinado, te invitamos a seguir nuestro canal. Déjanos saber en los comentarios qué otra civilización te gustaría explorar, y juntos continuaremos desenterrando los secretos del pasado.